¿Qué misterios oculta el templo del rey Salomón? La construcción del Templo de Jerusalén juega un papel fundamental en la historia y simbolismo masónicos. En este programa, descubriremos por qué es tan importante para sus enseñanzas y rituales, como también los secretos que se esconden detrás de la legendaria figura del rey Salomón. Soy el escritor masónico Albert Mackey, y les doy la bienvenida a Secretos de la Masonería. La leyenda del templo. Albert Gallatin Mackey, 1807 a 1881. Masón y escritor estadounidense, autor de diversos libros y enciclopedias masónicas. Capítulo 14. La leyenda del templo. Desde este relato de las hazañas de Abraham y su discípulo Euclides, y de la invención de la geometría, o masonería en Egipto, la leyenda del oficio avanza, con paso rápido, hacia la narrativa de la introducción del arte en Judea, o como se le llama en todos ellos, la tierra del mandato, o la tierra prometida. Aquí se dice que fue principalmente utilizada por el rey Salomón, en la construcción del Templo de Jerusalén. Los detalles generales relacionados con la construcción de este edificio y la ayuda dada al rey de Israel por Hiram, rey de Tiro, se relatan con suficiente precisión histórica y probablemente fueron derivados, ya sea directamente o de segunda mano, a través del Policronicón, del primer libro de los Reyes, que de hecho es referido en todos los manuscritos como fuente de información. Nota: como se dice en la Biblia, en el tercer libro de los Reyes. Son las palabras del manuscrito Q. En el canon de la escritura tal como se utilizaba entonces, los dos libros de Samuel se llamaban el primero y el segundo de los Reyes. El tercer libro de los Reyes era entonces el primero, según el canon actual. La suposición de que la francmasonería, tal como existe ahora, fue organizada en el Templo de Salomón, aunque casi universalmente aceptada por los masones que no han hecho un estudio histórico de la masonería, sino que derivan sus ideas de la institución de las enseñanzas míticas del ritual, ha sido rechazada completamente por la mayor parte de la reciente escuela de iconoclastas que investigan la historia de la francmasonería, por los mismos métodos que seguirían en el examen de cualquier otro tema histórico. El hecho, sin embargo, sigue siendo que en la leyenda del oficio, el templo es referido prominentemente, y de manera definitiva, como un lugar donde los masones se congregaban en grandes números, y donde la masonería fue confirmada o establecida, y desde donde viajó a otros países. Nota: y así esa digna ciencia de la masonería fue confirmada en el país de Jerusalén y en muchos otros reinos. Manuscrito Dowland. Considerando la leyenda del oficio como simplemente una narrativa del surgimiento y progreso de la arquitectura, en su conexión con una asociación arquitectónica peculiar, era natural que en tal narrativa se hiciera alguna referencia a uno de los ejemplos más espléndidos del arte arquitectónico antiguo que el mundo antiguo había exhibido. Y dado que este templo estaba, por su prominencia en el ritual del culto judío, íntimamente conectado tanto con la religión judía como con la cristiana, no nos sorprenderá que una asociación no solo tan religiosa, sino incluso eclesiástica como lo era la masonería medieval, considerara este edificio sagrado como una de las cunas de su institución. Por lo tanto, encontramos que el Templo de Jerusalén ocupa un lugar en la leyenda del oficio que ha mantenido, con muchas ampliaciones, hasta el día de hoy. Pero hay una diferencia en el aspecto en que debe considerarse este tema del templo, a medida que seguimos el progreso de la orden en su transición de una institución operativa a una especulativa. Originalmente referido por los leyendistas como un hecho puramente histórico, cuyos detalles se derivaron de las escrituras y conectado por una especie de espíritu de cuerpo, con el progreso de su propia asociación, fue retenido durante y después del desarrollo de la orden en un carácter especulativo, porque parecía ser la mejor base sobre la cual se podía erigir el simbolismo religioso de esa orden. Pero a pesar de que las masas de la institución, tanto eruditas como no eruditas,
continúan aceptando el carácter histórico de esta parte de la leyenda, el templo debe considerarse principalmente desde un punto de vista simbólico. Es en este aspecto que debemos considerarlo, y al hacerlo, aliviaremos a la leyenda de otra acusación de absurdidad. Es cierto que no podemos determinar ahora cuánto de verdadera historia y cuánto de simbolismo contemplaban los autores de la leyenda, cuando introdujeron el Templo de Jerusalén en ese documento como parte de su narrativa tradicional. Pero existe una duda, y no podemos afirmar ahora positivamente que los francmasones medievales no tenían alguna impresión de una idea simbólica cuando lo incorporaron a su historia. El templo podría, de hecho, por su prominencia en el ritual, ser llamado casi el símbolo característico de la masonería especulativa. Todo el sistema del simbolismo masónico no solo está basado en el Templo de Jerusalén, sino que la idea del templo impregna tan profundamente que se establece con firmeza una conexión inseparable. De modo que si el símbolo del templo fuera borrado y eliminado del sistema de la francmasonería, si ese sistema fuera purgado de todas las leyendas y mitos que se refieren a la construcción del templo de Salomón y a los eventos que se supone que ocurrieron entonces allí, no tendríamos nada restante por lo cual reconocer e identificar a la masonería especulativa como sucesora del sistema operativo de la Edad Media. La historia del Imperio Romano, sin referencia a Julio César o a Pompeyo, o la de la Revolución Francesa, sin alusión a Luis XVI o a Robespierre, presentaría una narrativa igualmente mutilada que la francmasonería, si se omitiera toda referencia al Templo de Salomón. Viendo entonces la importancia de este símbolo, es apropiado y será interesante rastrearlo a través de los diversos ejemplares de la leyenda del oficio contenidos en las antiguas constituciones, porque es a esa leyenda a la que la francmasonería moderna debe al menos la sugerencia, si no la disposición y fórmulas actuales de este importante símbolo. En la constitución más antigua que tenemos, la conocida como el manuscrito Halliwell, cuya fecha se supone que no es posterior al final del siglo XIV, no hay la menor alusión al Templo de Salomón. Lo cual es otra razón por la cual atribuyo a ese documento, como he dicho antes, un origen diferente al de los otros manuscritos posteriores. La palabra templo aparece solo una vez en todo el poema, y entonces se usa para designar una iglesia cristiana o lugar de culto. Nota: él hizo tanto el salón como la cámara, y altos templos de gran honor, para divertirse tanto de día como de noche, y para adorar a su Dios con todas sus fuerzas. Líneas 63 a 66. Pero en el manuscrito Cook, escrito, según se estima, aproximadamente un siglo después, hay amplias referencias al Templo de Salomón, y la declaración hecha en la leyenda del oficio se enuncia por primera vez. Después de esto, no hay una constitución escrita en la que no se repita la misma narrativa. No aparece en ninguna de ellas, desde el manuscrito Lansdowne en 1560 hasta el Papworth en 1701, ninguna ampliación de la narrativa o ningún desarrollo de nuevos acontecimientos. Cada una de ellas dilata, en palabras casi idénticas, sobre el Templo de Salomón en relación con la masonería en muchas palabras, y da detalles elaborados de la construcción del edificio, del número de masones empleados, cómo estaban ocupados en realizar otras obras de masonería, y finalmente cómo uno de ellos dejó Jerusalén y extendió el arte a otros países. Así vemos que hasta finales del siglo XVII, la leyenda del oficio en todos sus detalles esenciales continuó siendo aceptada como historia tradicional. A principios del siglo XVIII, la leyenda comenzó a asumir una semejanza más cercana a su forma actual. El documento ya mencionado como el manuscrito Krause, y que el Dr. Krause supuso demasiado apresuradamente que era una copia de las constituciones originales de York, del año 926, es realmente, como he mostrado antes, una producción de la primera parte del siglo XVIII. En este documento, la leyenda se presenta en las siguientes palabras. Aunque, mediante la arquitectura, grandes y excelentes edificios ya se habían construido en todas partes, todos quedaron muy atrás del santo templo, que el sabio rey Salomón mandó erigir en Jerusalén, en honor del verdadero Dios,
donde empleó un número extraordinariamente grande de trabajadores, como encontramos en las Sagradas Escrituras. Y el rey Hiram de Tiro también les añadió un número. Entre estos ayudantes que fueron enviados, estaba el arquitecto más habilidoso del rey Hiram, un hijo de viuda, cuyo nombre era Hiram Abid, y que posteriormente hizo las construcciones más exquisitas y suministró las obras más costosas, todas las cuales están descritas en las Sagradas Escrituras. Todos estos trabajadores fueron, con la aprobación del rey Salomón, divididos en ciertas clases, y así en esta gran construcción fue fundada por primera vez una digna sociedad de arquitectos. Si el autor del manuscrito Krause había copiado de Andersen, o Andersen de él, o ambos de algún otro documento que ya no existe, es una cuestión que ya ha sido discutida. Pero la descripción del templo y su conexión con la historia de la masonería son dadas por el Dr. Andersen con gran parte de las características de la forma Krause de la leyenda, excepto que los detalles son más copiosos. Ahora bien, lo que se enseñaba acerca del templo por Anderson en su historia contenida en la primera edición de las Constituciones, aunque luego pulida y perfeccionada por Preston y otros creadores de rituales, es sustancialmente lo mismo que se enseña hoy en día en todas las logias. Por lo tanto, a pesar de que el Dr. Krause afirma, en los 3 documentos más antiguos de la Hermandad de los Francmasones, volumen 1, página 155, nota 41, que el Templo de Salomón no es un símbolo, ciertamente no uno prominente del sistema inglés, me veo obligado a creer que fue uno de los símbolos prominentes mencionados en la leyenda medieval, y que el símbolo del templo, del que tanto depende el simbolismo de la masonería especulativa moderna, fue, de hecho, sugerido a los revitalistas por la narrativa contenida en la leyenda del oficio. Si los masones operativos de la Edad Media, que parecen haber aceptado esta leyenda como una historia auténtica, tenían también, subyacente a la narrativa, una interpretación simbólica del templo, y de ciertos incidentes que se dice ocurrieron en el curso de su construcción, como referentes a esta vida y a la resurrección a una vida futura, o si esa interpretación existía en el momento en que la leyenda del oficio fue inventada y posteriormente se perdió de vista, solo para ser recuperada a principios del siglo XVIII, son cuestiones que se discutirán más apropiadamente en las páginas siguientes de esta obra, cuando el tema de los mitos y símbolos de la francmasonería sea considerado. Pero es evidente que entre la narrativa en la leyenda sobre el templo, con sus 3 constructores, los reyes de Israel y de Tiro, y el maestro de obras de Salomón, y el simbolismo de la masonería especulativa moderna, en alusión al mismo edificio y los mismos personajes, ha habido una conexión cercana y consecutiva. Por lo tanto, nuevamente encontramos que la leyenda del oficio es valiosa en referencia a la luz que arroja sobre el progreso de la ciencia y el simbolismo masónicos, que de otra manera no poseería, si se considerara como una mera narrativa mítica sin ninguna influencia en la historia. Antes de concluir este tema, será necesario referirse al nombre del principal constructor del templo, cuyo nombre ha sufrido esa corrupción en todos los manuscritos, a la que todos los nombres propios han sido sometidos en esos documentos. Por supuesto, se sabe, por el testimonio de las Escrituras, que el verdadero nombre y título de esta persona, como se usaba en referencia al rey Salomón y a él mismo, era Hiram Abib, es decir, su padre Hiram. Nota: cuando el rey de Tiro habla de él, es como Hiram Abib, es decir, mi padre Hiram. Crónicas 2:13. Este apelativo hebreo se encuentra por primera vez en documentos masónicos en las constituciones de Andersen y en el manuscrito Krause, ambos de la primera parte del siglo XVIII. Antes de ese periodo lo encontramos llamado de diversas formas en todos los antiguos manuscritos, desde el Doulan en 1550 hasta el Alnwick en 1701. Alman, Amón, Ainone, Ainón, Anón y Ajón. Ahora bien, ¿de qué palabras son estas una corrupción? Nota: el manuscrito Paport, cuya fecha supuesta es 1714,
rechaza todas estas palabras y lo denomina Benaim, que es un error ortográfico de Bonaim, constructores, y un error gramatical de Boné, el constructor. El escritor, evidentemente, había tenido una idea de la nueva forma que la leyenda empezaba a adoptar. Anderson, como se recordará, habla de los Bonaí, o constructores en piedra. El manuscrito Cook no da ningún nombre, sino que solo dice que el hijo del rey de Tiro era el maestro masón de Salomón. Todos los demás manuscritos siguientes, sin excepción, admiten esta relación. Así, el Doulan, que es seguido por todos los demás, dice que el rey Hiram tenía un hijo que se llamaba Ainón, y él era maestro de geometría, y era el maestro principal de todos los masones de Salomón. Así se estableció la idea de que este hombre era de dignidad real, el hijo de un rey, y también un gobernante del oficio. Ahora bien, la palabra hebrea Adón denota un señor, un príncipe, un gobernante o maestro. En resumen, es un título de dignidad. En el libro de los Reyes, nos encontramos con Adoniram, que fue uno de los principales oficiales del rey Salomón y que, durante la construcción del templo, desempeñó un papel importante como el jefe o superintendente de la leva de 30.000 obreros que trabajaban en el monte Líbano. Los antiguos masones pueden haber confundido a esta persona con Hiram por la similitud de las sílabas terminales. Los masones continentales modernos cometieron el mismo error cuando establecieron el rito de Adoniram o Adoniram y dieron a Hiram Aviv el título de Adon Hiram o el señor o maestro Hiram. Si los antiguos masones hicieron esto, entonces es evidente que abreviaron el nombre completo y lo llamaron Adón. Pero estoy más inclinado a creer que el autor del primer u original manuscrito antiguo, del cual todos los demás son copias, llamó al principal constructor de Salomón, Adón, señor y maestro, en alusión a su supuesto rango principesco y su alta posición como el principal constructor o maestro de obras en el templo. La corrupción de Adón a Ainón, o Amón, o incluso a Juan, no es mayor que la que ocurre en otros nombres en estos manuscritos, en donde Hermes se transmuta en Hermarines y Euclides en Englet. De hecho, los copistas de estos documentos medievales parecen haber tenido una facilidad gala en corromper la ortografía de todos los nombres extranjeros, a menudo casi destruyendo totalmente su identidad. En cuanto al verdadero significado de Hiram Aviv, ya sea como personaje histórico o simbólico, ese tema será considerado a fondo en otra parte de esta obra, cuando el tema de los símbolos masónicos sea considerado. El tema de la corrupción del nombre en los antiguos manuscritos y su verdadera significación será tratado nuevamente cuando llegue a investigar la leyenda de Hiram Aviv. La leyenda del templo no podría completarse apropiadamente sin una referencia a Salomón, rey de Israel, y alguna indagación sobre cómo quedó en deuda del importante lugar que ha ocupado en la francmasonería medieval. La popularidad del rey Salomón entre las naciones orientales es un hecho familiar, conocido no solo por los estudiosos orientales, sino incluso por aquellos cuyo conocimiento sobre el tema se limita a lo que han aprendido de su lectura juvenil de las 1001 noches. Entre los árabes y los persas, el rey de Israel era estimado como un gran mago, cuyo poder sobre los genios y otros seres sobrenaturales se derivaba de su posesión del nombre omnífico, mediante el uso del cual realizaba todas sus obras maravillosas, siendo dicho nombre inscrito en su anillo de sello. No es singular, dada la comunicación que tuvo lugar antes y después de las cruzadas entre Oriente y Occidente, que el sabio hijo de David disfrutara de una popularidad igual entre los poetas y romancistas de la Edad Media. Pero entre ellos, el carácter que sostienen no es tanto el de un gran mago, sino más bien el de un filósofo erudito. Siempre que un romancero normando o un juglar provenzal componía una moralidad religiosa, una declamación piadosa o un proverbio popular, era el nombre de Salomón el que a menudo se seleccionaba, para puntear la moraleja o adornar el cuento. A diferencia de los orientalistas, cuyas tendencias siempre estaban hacia lo místico,
Los escritores medievales derivaron su opinión más probablemente del rey de Israel, del relato de él y de sus escritos en la Biblia. Ahora bien, ahí él está distinguido peculiarmente como un proverbista. Los proverbios son el pensamiento más sincero y antiguo del pueblo, y preceden, en cada nación, a todas las demás formas de literatura. Por lo tanto, era de esperar que en el despertar del saber en la Edad Media, los romancistas se sintieran fascinados por la filosofía proverbial del rey Salomón, más que por su ciencia mágica, en la que los fabulistas orientales se habían detenido con más cariño. Legrand-Daussy, en su valiosa obra, sobre las fábulas y romances de los siglos XII y XIII, da dos ejemplos interesantes de antiguos manuscritos, del uso que hicieron sus escritores de la reputación tradicional del rey Salomón. El primero de ellos es un romance llamado El juicio de Salomón. Es algo parecido a la historia judía de las dos madres. Pero aquí las personas sobre las que debe dictarse el juicio son dos hijos del príncipe de Soissons. La reclamación presentada era por una partición de la propiedad. Para determinar quién tenía más derecho a ser el heredero, por el respeto que pudiera mostrar por la memoria de su padre, Salomón exigió que cada uno demostrara su destreza caballeresca atravesando un objetivo con su lanza, y ese objetivo debía ser el cuerpo de su padre muerto. El hermano mayor cumplió fácilmente con la odiosa condición. El menor se negó indignado. A él le decretó Salomón la herencia. Vemos aquí lo dispuestos que estaban estos romancistas de la Edad Media para inventar una narrativa y encajarla en la vida de su favorito Salomón. Los hacedores de la leyenda masónica del oficio, que eran sus contemporáneos, siguieron prontamente su ejemplo. Hay en esa leyenda, como hemos visto, algunos anacronismos, pero ninguno más absurdo que el que hace a un príncipe de Soissons, que no podría haber sido anterior a la época de Clodoveo, en el siglo VI, contemporáneo de un monarca judío que vivió al menos 16 siglos antes de que Soissons fuera conocido como un reino. Pero nos muestra el espíritu de la época y cómo se fabricaban las leyendas. Estamos así preparados para formar un juicio de los mitos masónicos. La Edad Media también atribuyó al rey Salomón un conocimiento muy familiar con la ciencia de la astrología. Al hacerlo, de ninguna manera tomaron prestada la idea oriental de que él era un gran mago, pues la astrología no formaba parte de la magia oculta oriental. El astrólogo medieval era considerado un hombre de saber, al igual que hoy en día lo es el astrónomo. La astrología era, de hecho, la astronomía de la Edad Media. Por lo tanto, el conocimiento astrológico de Salomón era solo una parte de ese gran saber por el cual tenía fama. En la colección inédita de Fabliaux y Cuentos, editada por MMO, hay un poema titulado El lunar que Salomón hizo. El lunar, o lunarium, era una tabla hecha por astrólogos para indicar la influencia ejercida por la luna en los asuntos humanos. El poema, que consta de 910 líneas, escritas en el antiguo francés o normando, contiene instrucciones para la conducta de la vida, diciendo qué se debe hacer o qué se debe omitir en cada día del mes. Las líneas finales atribuyen, sin vacilación, la autoría a Salomón, al tiempo que rinde el tributo medieval a su carácter. Aquí termina la lección, hecha por el buen rey Salomón, a quien en su vida Dios dio riquezas y honor y conocimiento, más que a cualquier otro nacido o engendrado de mujer. El libro canónico de los Proverbios dio a los escritores de la Edad Media la ocasión de tener una opinión elevada de Salomón como hacedor de esos dichos agudos, una característica de su genio de la cual los orientales parecen haber sido poco conscientes. Una de las obras más notables de la literatura medieval es un poema del conde de Bretaña, titulado Proverbios de Marcol y Salomón. Este Marcol está representado como un comentarista, o más bien, quizás, un rival del rey Salomón. La obra es un poema dividido en estrofas de 6 líneas cada una. Las primeras 3 líneas contienen un proverbio de Salomón.
Las siguientes 3, otro proverbio sobre el mismo tema y en respuesta, por parte de Marcol. Hay otro poema medieval en la colección de MMO, titulado De Marco y Salomón. El estilo de respuesta es el mismo que el del conde de Bretaña, pero los 137 proverbios que contiene son todos nuevos. Pero aún más pertinente para la presente investigación es el hecho de que entre los escritores medievales, Salomón gozaba de la reputación de ser un artesano de habilidad consumada. Era como el Volund o Wieland de los mitos escandinavos y teutónicos. El herrero tradicional que fabricaba las decoraciones de las cámaras, las bardas de los caballos de guerra y las espadas y lanzas de los caballeros. En los poemas de la Edad Media, siempre que se hacía necesario hablar de alguna de estas cosas como hechas con habilidad exquisita y sobresaliente, se decía que era la obra de Salomón. Pero se ha dicho lo suficiente para mostrar que el rey Salomón era tan familiar para los romancistas de la Edad Media, como lo era para los judíos de Palestina o para los orientalistas de Arabia y Persia. Philippe de Toine, quien, en el siglo XII, escribió su bestiario, una especie de historia natural espiritualizada, dice que por Salomón se significaba a cualquier hombre sabio. Ahora bien, aproximadamente en la misma época en que estos fabulistas y trovadores de los siglos XII, XIII y XIV estaban componiendo estas historias sobre el rey Salomón, los creadores de la leyenda masónica del oficio estaban inventando sus mitos sobre el mismo monarca y el templo que él erigió. Esta es una coincidencia de tiempo que sugiere que, posiblemente, la popularidad del rey Salomón entre los romancistas de la Edad Media hizo que la incorporación de su nombre en la leyenda masónica fuera menos difícil para aquellos que elaboraron esa historia mítica. De hecho, podríamos sospechar que el uso de Salomón en sus leyendas y tradiciones fue sugerido primero a los canteros y a las asociaciones afines, como los Compagnons de la Tour de Francia, por las frecuentes referencias a ellos por parte de los romancistas contemporáneos. Pero los mitos posteriores relacionados con Salomón, como jefe de la asociación de masones en el templo, fueron, en un periodo mucho más tardío, tomados en gran parte de los talmudistas, y no tienen lugar entre los cantautores y fabulistas de la Edad Media. La historia de la francmasonería. Volumen 1. Albert Gallatin Mackey. 1898 y 1906. Nueva York y Londres. The Masonic History Company. Páginas 73 a 82. Si te gustó este programa, dale like y suscríbete al canal para que puedas seguir creciendo. También puedes apoyarnos dejando un súper gracias o adquiriendo el libro El viaje iniciático masónico, muerte y resurrección, del escritor argentino Diego Figueroa. Disponible en Amazon. Este programa fue posible gracias a los miembros de YouTube y a los mecenas de Patreon. Únete a nuestra logia de YouTube como aprendiz, compañero o maestro. O visita patreon.com/mmDiegoFigueroa y selecciona la membresía que prefieras para disfrutar de todos nuestros beneficios. Muchas gracias y hasta el próximo programa.